Veníamos comentando a principio de semana lo indignante que eran, ¿no? Esos rumores, esas informaciones que surgían desde Italia y que nos hablaban de unos trueques entre Barça y Juventus que al menos a mí, pues lo repito, ¿no? O sea, me parecían indignantes, muy preocupantes y poco a poco, así como iban pasando los días, pues esas informaciones iban modificando partes del posible acuerdo entre Barça y Juventus y mejorando la situación para el Barça hasta el punto de que hoy domingo, 17 de mayo, de 2020, pues vemos cómo Sport nos habla y parece atreverse con contundencia, es decir, parece que hay mucho de cierto en esta información, que Barça y Juventus habrían alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso de Semedo a la Juventus a cambio de 25 millones de euros, Pjanic y De Sciglio. Y bueno, lo primero que quiero decir es que esto ya es otra cosa, esto ya es otra cosa, esto ya pues no me agrada, pero ya es más suave, ya es una cosa más tranquilita. Y digo no me agrada por lo que digo siempre, es decir, a mí Semedo es un jugador que me parece buenísimo, muy desaprovechado por parte del Barça, lo hemos aprovechado poco. Creo que podría ser un lateral, ya no digo de los mejores de Europa, porque creo que ya lo es, sino el mejor lateral de Europa incluso, tiene potencial para ello. Y sacarle para traer a De Sciglio a esa posición, pues es lo primero que me llama la atención negativamente. Salvo que realmente se traiga este jugador para hacer un nuevo trueque luego con él. Esto me parecería muy interesante. ¿Sí? Si el Barça lo lleva a cabo, o sea, que ya sería, pues bueno, pasarme y convertirme temporalmente en adepto de la política saco de patatas, pero realmente estaría bastante bien que el Barça consiga en esta operación a De Sciglio para después, entre los clubes que puedan estar interesados por el jugador, puedes intentar sacar una cantidad más de dinero, ¿no? O incluso a lo mejor meterlo en una operación con el Inter, por el tema Lautaro. Bueno, ya veremos cómo evoluciona eso, pero sí que me parece decepcionante si dentro de la idea que tienen los dirigentes del Barça está poner a Sergi Roberto como titular, lo cual me parece bien, o relativamente bien, y a De Sciglio como suplente. No me puedes ilusionar con lo de Serginho Dest en las últimas horas y luego traerme a De Sciglio, porque insisto, Serginho Dest es un jugador con potencial espectacular. Vuelvo a repetir lo que dije el otro día, no sé si llegará o no. No digo al Barça, sino a ser lo que él. O sea, yo creo que cualquiera que lo haya visto, y lo he comentado, o sea, desde hace un año, cualquiera que lo hubiera visto con el filial, con los jóvenes de la Juventus, no, del Ajax, pues veía en él el jugador con una gran calidad técnica para asociación en corto, desborde, calidad de extremo reconvertido a lateral, ¿no? Y es un jugador que, teniendo a Sergi Roberto, pues podría madurar estos 2 temporadas que vienen como suplente habitual de Sergi Roberto y Jordi Alba y estaría muy bien. De Sciglio es un jugador para jugar efectivamente también en las 2 posiciones de lateral, diestro y zurdo, e incluso de central, que esa polivalencia sí que reconozco que está bien, pero por edad y por el nivel del jugador, que repito, es que lo conozco sobradamente de su etapa en el Milan y como fiel de la escuadra azzurra, pues evidentemente no, a mí no me convence, yo creo que no es una buena opción para el Barça. Para hacer un trueque sí, pero para el Barça, pues a mí eso no me parece muy positivo. Luego, la incorporación de Pjanic es otra que también no me disgusta tanto como la de Sciglio, pero sí que me parece pues poco comprensible, ¿no? Poco comprensible, salvo que el plan esté en traspasar a Artur. En traspasar a Artur a algún equipo, el Barça es posible que esté manejando ofertas. Se hablaba del Inter, recordemos que se hablaba del Inter como un equipo muy interesado en Artur, normal, dentro del fútbol de Conte. Yo ya comenté que este Inter, por ejemplo, de Conte, incluso el Chelsea de Conte eran más defensivos de lo que era su Juventus, o el Siena, donde era muy ofensivo cuando estaba en Serie B. Y Artur es un jugador, un interior de los que le gusta, creativo, de retención y buena organización del juego. Sí que es cierto que tiene a Stefano Sensi, a Nicolò Barella y bueno, ya son jugadores interesantes, ¿no? En ese centro del campo, pero Artur puede dar todavía un salto más en ese sentido y quizás pueda tener algo que ver con eso. Es decir, traer a Pjanic aquí para ocupar una posición, Pjanic, De Jong, Busquets y Riqui Puig, pues convertirse en esa especie de Artur, ¿no? En esa especie de Artur, pensar a futuro.
No sé si me estoy explicando, creo que sí, ¿no? Es decir, quitas a Artur, ese hueco lo ocupa un jugador como Pjanic que yo creo que debería dar un rendimiento adecuado, suficientemente bueno, y luego tienes la opción Riqui Puig pensando a medio plazo, ¿no? A medio plazo, unos 2 temporadas, dentro de 2 temporadas. Ahora Riqui Puig pasaría a entrar en el banquillo, en las convocatorias, se iría formando, y bueno, eso me parecería una estrategia bastante interesante. Además consigues dinero por Artur, ¿no? Entonces, bueno, más los 25 que has recibido de Semedo. Bueno, podría llegar a ser algo decente. El problema es que todo esto, pues lo tengo que especular yo mismo, ¿no? Pensar si realmente van a hacer eso o no. Porque a lo mejor no lo hacen, a lo mejor traen a Pjanic aquí y se creen que es el nuevo Busquets. O lo traen y pretenden que sea titular 4 años seguidos, o no. No sé, no he entendido nunca muy bien el porqué de todo este movimiento, pero sí que es cierto que, hombre, 25, que te den dinero, 25 millones de euros, y 2 jugadores que entre los dos, pues a ver, yo creo que Pjanic, ya lo comenté, debería estar al precio de Rakitic, 20 millones de euros más o menos, más de Silio, que deberían de ser unos 10 millones de euros aproximadamente, pues hombre, está bastante bien. Está bastante bien. Si realmente ese es el acuerdo, que habrá que verlo, me parece incluso en cierta medida demasiado bueno teniendo en cuenta lo que sonaba el lunes pasado. Teniendo en cuenta lo que sonaba el lunes pasado, que era la estafa del siglo, esto pues ya me parece en plan, pues bueno, señor Bartomeu y dirigentes del Barça, me cierro un poco, me callo un poco, pido disculpas. No porque esté de acuerdo con esta operación, sino porque, hombre, estaba un poco frustrado viendo eso que sonaba y ahora, pues oye, ya esto es un poco más decentito, un poco más decente, un poco más positivo para el Barça. Lo que también hay que destacar es que en la operación Lautaro, que existía esa posibilidad de Semedo más Vidal y dinero para traer a Lautaro al Barça, pues parece que ya no sé, bueno, parece no, es evidente que si se concreta esto no se va a llevar a cabo, tampoco esa posibilidad de Semedo va al City, Cancelo al Barça y el Barça le da Cancelo al Inter para abaratar el fichaje de Lautaro. Podría llegar a entrar a lo mejor de Silio. No hay que descartar que el Inter haya pedido en esa operación, y de hecho puede ser interesante para Conte desde el punto de vista de que De Silio es más un intermedio entre, pues bueno, lo que era Maldini en ese sentido, ¿no? Que también por eso lo comparaban con él, porque es un jugador intermedio entre lateral y central. Y para un esquema 3-1-4-2 como el que tiene él, realmente te viene muy bien contar con una opción de carrilero más central en esa línea de 3. Central, que es el central de los costados. No es el central libre, sino un central pues que acompaña en zona diestra, en zona zurda. Es muy polivalente, puede jugar en cualquiera de esas posiciones. Y yo creo que podría estar por ahí. Desde luego, si el Barça consiguiera, por ejemplo, una operación de 60 millones de euros, Vidal y De Silio por Lautaro, ahí ya incluso me atrevería un poco a pedir disculpas a los dirigentes del Barça por alterarme tanto en los últimos vídeos, porque sería casi, podríamos decir, una jugada de aplauso, porque te está sacando 25 de Semedo, que lo restarías a los 60 de Lautaro, lo bajas ya a 35, y bueno, tienes a Pjanic para el centro del campo, que habrá que ver cuál es el objetivo, porque luego, claro, tienes a Rakitic, a lo mejor termina entrando Rakitic y Vidal para el Inter. Ahí, desde luego, en el centro del campo del Barça tiene que haber muchos movimientos. Artur, Rakitic, Vidal, teniendo a Pjanic, De Jong, Busquets. Tenemos a Leñá, tenemos a Rafinha, tenemos un montón de centrocampistas que ahí el Barça pues va a tener que gestionar esas salidas y recibir, esperemos, unas cantidades económicas bastante interesantes. Luego, ya que estoy hablando de Aleñá, Rafinha, y se comentó esta semana que el Barça, desde Alemania, se venía comentando que el Barça quería meter a 3 jugadores en la operación Kai Havertz, porque le tasan en 100 millones de euros, el Barça siempre ha estado interesado en él, y bueno, yo vuelvo a insistir, lo comenté en su día, ya hace creo que cosa de 2 meses o por ahí, incluso a lo mejor algo más, creo que este rumor no tiene mucho sentido. Yo creo que no tiene mucho sentido, pero a saber. Y no digo que no tenga mucho sentido porque me parezca mal jugador Havertz, es un jugadorazo, es un jugador muy interesante de cara al futuro,
de buen toque, de muy buena calidad técnica, por supuesto que sí, yo no lo niego, pero hombre, es que cuesta un dineral, es que es un jugador de un perfil que para nuestro esquema yo no lo termino de ver, porque si pones un 4-3-3 volvemos casi a, salvando las distancias, casi al tema Coutinho. Un jugador que realmente no es interior y que para esa línea de ataque tampoco es del todo un jugador pues que sea una garantía, ¿no?, de que vaya a triunfar o se vaya a manejar bien en esa línea de tres de arriba, porque no es extremo. Es un jugador que sí, que te juega entre esas líneas precisamente. La línea de tres del centro del campo y la línea de tres de los delanteros. Es más el típico 10 clásico con buena llegada, buen remate a media distancia, buena capacidad de desborde, distribución del juego. Muy buen jugador, pero cuesta un dineral y por mucho que metas a Leñá, Rafinha, no sé cuántos jugadores, Emerson decían, ¿no?, el jugador que está ahora mismo en el Betis y que es pues del Barça, no este verano, sino, si no me equivoco, el próximo verano sería del Barça, totalmente libre. Si el Barça quiere adelantar su llegada este verano, creo que es ahora cuando tendría que pagar 12 millones de euros, si no me equivoco. Y de hecho en las últimas horas se está comentando que al final el Barça que no pretende vender a Emerson, pero en fin, las informaciones, ya lo comenté, ahora mismo son muchas, uno contradice al otro, uno dice esto, el otro dice lo otro, entonces muy complicado saber, pero precisamente como está sonando todo esto, yo creo que en el caso de Havertz, pues es más una invención, es más humo que están sacando de Alemania que un interés real. El interés seguro que existe, insisto, en la agenda del Barça es normal que esté, ¿cómo no va a estar? Si es un jugadorazo, pero es demasiado caro para una posición en el campo que vamos a tener muy ocupada. O sea, si ya tenemos overbooking, sea como interior, sea como delantero, en la delantera vengo comentando y aquí indignándome con el tema de Ansu Fati y Trincao, de cuál es el plan, pues si encima traes a Havertz, pues ya me dirás de qué va a jugar, qué vas a sentar a Piqué para que juegue de central, porque es que de otra manera no termino de entender esa posibilidad. Pero bueno, quizás nos llevamos una sorpresa y al final termino fichando a Havertz, no lo sé. En todo caso, como jugador, por supuesto, no me desagradaría. Vuelva a ser un caso Coutinho. Yo no lo ficharía porque con el tipo de jugadores que tenemos, con la situación económica que hay, pues no da la sensación de que sea lo mejor. Y de hecho, pues yo es que creo que no lo van a fichar precisamente por eso, es que me parece muy claro. Me sorprendería muchísimo. Ya reconozco que me sorprendía el tema Pjanic, que en principio nunca me lo creí. Error mío, equivocación mío por no creérmela. Pero parece ser que al final se va a llevar a cabo y a lo mejor pues también me equivoco en este caso y resulta que lo de Havertz finalmente se lleva a cabo. No lo creo, salvo que exista alguna historia de trueques por ahí y el Barça quiere atraerle para luego meterle en no sé qué operación, pero me parece muy raro, me parece muy extraño. Por tanto, mi opinión es que es todo humo, historias que salen desde Alemania, de representantes, agentes que quizás buscan encarecer los traspasos, haciendo ver que hay muchos equipos interesados y tal, y utilizan a la prensa pues para soltar desinformación y al final pues creo que van más por ahí las cosas que... Vamos, en definitiva, yo no creo que se lleve a cabo este fichaje. Nada más lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios marquéis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. That you ever seen before, right? I'll say eternal.